Bienvenidos a este nuevo encuentro en Cambio de Agujas. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo pasajero en este tren. Tenemos a Almudena. Almudena es una joven de 20 años que ahora mismo está estudiando fisio y nos va a contar un poco su experiencia. Almudena, cuéntanos desde el principio. ¿Te crías en una familia? Sí, nosotras somos 3 hermanas y desde siempre mis padres pues, son de ir a misa, todas somos bautizadas, mucha comunión, pero llega un momento que vas a misa, o sea, por obligación, a los 15 años o así, que decides o seguir yendo a misa o no ir a misa. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hermana ayer, pues dejó de ir a misa y yo seguí, pero pues eso, por obligación, sin más. Era como ir todos los domingos a misa, bueno, pues no me llevaba mucho tiempo, pues yo iba. ¿Quién te inicia? ¿Quién te lleva de la mano? Pues conocí a las hermanas del Hogar de la Madre. Nos las presentaron cuando éramos pequeñas, yo creo que tendrían, pues mi hermana pequeña tenía 5 años, pues yo 10 o así, o más, 12. Y nos las presentó mi madrina, Conchita, y nos dijo, pues os voy a presentar a las monjas, tal. Dijo, y era un rollo, a mí me parecía un rollo, porque yo venía a estudiar en un colegio de monjas, donde son las típicas monjas mayores, que no están como amargadas, que no tenían trato con los dinamizan. jóvenes. Sí, y yo, jolín, me parecía un rollo. Entonces mi madre pues, nos trajo un día y era como a todo lo contrario, pues súper alegre, estaba el mogollón de ellas, muy jóvenes. Entonces tampoco me gustaba porque era, no sé, a mí no iba conmigo. O sea, me acuerdo que me llevaban a convivencias y yo que no quería ir. O sea, era como, aparte que yo era muy vergonzosa y muy cerrada y no quería. Entonces tampoco me gustaba. Y entonces mi madre pues eso, decidió ir, pues me acuerdo que era una vez cada 3 meses, una vez cada un tiempo. Cada vez que había que ir donde las monjas era un rollo, no me gustaba. Y entonces así fue hasta que en una peregrinación en el 2007, que ya ahí fue cuando, pues aparte de sentir que tenía que ser miembro del hogar, me acuerdo que fue en la tumba de San Pedro cuando yo sentía que ya tenía sentido el ir a misa, el rezar, porque antes lo hacía pues, como rutina, porque quien reza antes de acostarse o antes de un examen para que te ayuden. Y ya a partir de ahí, al tener una guía espiritual, intentaba ir a misa no solo los domingos, más días, a no distraerme en misa, porque eso, iba a misa y en la homilía sobre todo pues me dedicaba a mirar pues, cómo era la iglesia. Y ya a partir de ahí sí que era más constante y más serio. Bien, antes de tomar conciencia de ello, ¿cómo eras? ¿Algo faltaba o no faltaba nada? ¿Cómo has hecho este cambio de agujas tan personal? Es que después de ese cambio en el 2007 otra vez tuve sí, una temporada que muy bien y luego otra vez me vine abajo. Yo creo que fue ese más importante que el anterior, porque el anterior era, pues sí, era pequeña, no iba, o sea, iba a misa pues porque me llevaba mi madre, pero sin más, no tenía sentimiento de nada. Pero ya cuando ya empecé a formar parte del hogar y en 2007 y tal, pues lo que sé, estuve con un tiempo, unos meses y luego ya como que el mundo me absorbió y era como, pues aparte que coincidía, pues yo tendría pues, 15 años, 16, ¿Sí? Una edad un poco así, ¿Complicada? Sí. ¿Complicada? Y entonces pues eso, empecé pues, a salir, también las malas influencias en el colegio, que te juntas pues eso con gente, con amigos pues, que tienen dinero y tú sales sin dinero y te invitan y empiezas a fumar, empiezas a hacer cosas que no... Y entonces ahí fue cuando otra vez pues eso, te alejaste. Pero sí. Yo seguía yendo a misa, yo seguía rezando, pero ya está, como quien reza, pues no sé, no era real, no sé, era como muy falso todo, no sé. Y luego ya fue la hermana, mi guía espiritual, siempre me daba toques y siempre me decía unas cosas, yo decía que no, dejar a mis amigos, ¿cómo voy a dejar a mis amigos si son amigos de toda la vida, desde que éramos pequeños, tal? Y claro, me decía cosas que, jolín, ahora tienen mucho sentido, es más, ahora no tengo esos amigos para nada.
Y luego a base de eso, luego me invitaban a ejercicios espirituales o a convivencias y fue cuando ahí otra vez volví a coger ritmo. Bien, bien. Buscar, por ejemplo, un guía, un director espiritual, sí, ¿es importante? Sí. Cuéntanos un poco, quizás, Yo creo cómo... Sí, yo creo que es importante porque yo había cosas, pues, yo qué sé, piensas que las estás haciendo bien y en realidad no las estás haciendo bien, pero son cosas que si tú no las cuentas, las consideras, porque el mundo las considera que son buenas y entonces tú caes en esa trampa y entonces si tú se lo dices a ese guía espiritual y él te dice cómo son las cosas y te dice que no, que esto no está bien y tienes que hacerlo de esta manera y dejas hacerlo, o sea, dejas que él actúe y muchas veces Dios está actuando a través de él, entonces yo creo que al final pues sales de esa depresión o ya me había pasado de estar o sea, llegar a decir, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ya es una vida que estás aquí, vives X años, los años que te toque y ¿qué va a pasar luego? Entonces, no sé, yo hablar con una guía espiritual a mí me vino muy bien, yo creo que a todo el mundo le viene bien, porque hablas de, pues eso, de temas que igual son puntos claves para que te toque el Señor de esa manera y cambies. Cuéntanos un poco ese tema de las amistades, de los amigos, de tu vida universitaria, cómo se vive la fe a veces en este momento difícil de la vida universitaria donde quizás el manifestarse como joven cristiano, como tú eres, es a veces un poco rechazado quizás. Cuéntanos un poco este aspecto. Bueno, pues el ambiente de mi universidad es muy malo, supongo que sean todas las universidades igual. Yo nunca, o sea, tengo que destacar que nunca he tenido, a pesar de haber ido a un colegio religioso, nunca he tenido compañeros que pues, compartan la fe o vivan la fe como la he ido yo. Tenía una compañera que era del camino neocatecumenal, pero o sea, nunca he tenido, o sea, y esa chica la tuve en el colegio y en el instituto. Y luego ya hicimos carreras separadas, entonces luego ya en la carrera sí que lo he notado, porque quieras o no, no es que necesitar a alguien para, yo qué sé, para contarle mis experiencias, no, era como alguien porque está asociada la persona cristiana o católica que practica con unos valores y que la gente no lo tenía. Entonces era, pues cuando ya llego a la universidad yo no tenía a nadie, o sea, pero es que nadie somos en primero de carrera éramos como 100 alumnos y nadie. O sea, y es más, he tenido amistades que me han atacado, o sea, gente que se considera amiga, que les dices esto, no sé, y no, es más, te atacan, te dicen, pues pon la otra mejilla o se ríen de ti, no sé. Yo sí que es verdad que uno de los fallos que cometí era que de antes, cuando era más pequeña, iba al colegio, al instituto, yo no decía a nadie que iba a misa ni nada, o sea, es más, si me decían de que era el domingo, decía, no, que no puedo porque tengo que ir a, yo qué sé, a hacer un recado con mi madre. Y me avergonzaba, pero luego cuando llego a la universidad, como todos éramos nuevos, nadie nos conocíamos con nadie, dije, mira, es el momento de decir cómo soy, ¿sabes? Y como no vamos a tener confianza para coger y que se rían de mí o lo que sea, pues lo dije. Vale, ¿qué pasó? Vale, no lo dije, o sea, no es que lo fuese diciendo por ahí, sino que pues me salió. Y así bien, pero ya luego cuando cogen confianza contigo, se ríen de ti, bueno, los profesores es un ambiente muy malo, las prácticas también, no hay nada de pudor, no se guarda nada, el ambiente pues, entre los profesores también es muy malo. Me acuerdo en primero de carrera que tuvimos un profesor que en vez de darnos una asignatura, pues es el mítico profesor de universidad que se va por las ramas y termina atacando a la iglesia o a la Virgen o a todo esto. Entonces, y decía muchísimos tacos, muchas blasfemias que yo creo que era pues para acercarse más a los alumnos, para ir como de guay. Y un momento, en el último día de clase pasan una valoración, tú puedes poner las observaciones. Entonces yo le valoré al profesor y se lo escribí. Le dije, mira, a mí no me parece correcto que un profesor pues, hable de esta manera o se meta en estos temas que yo vengo a dar, esta asignatura no vengo a dar estos temas. Entonces, sí que es verdad que el año siguiente tuvimos ese mismo profesor y ya no hace nada de eso. O sea, él se limita a dar sus clases y ya está. Bueno. O sea, de algo sirvió, vamos. Sí, tú has puesto ahí tu pequeño granito de arena y has puesto ahí también un gran paso de evangelización.
Sí. Sí, ese profesor ha cambiado, es verdad, porque ha tenido un ejemplo. Bien. ¿Cómo evangelizas tú en la universidad? Nada. ¿Cómo manifiestas, aparte de decir, pues mira, hola, me llamo Almudena Sí. y soy una joven cristiana? Yo creo que, y es una de las cosas que nos reclama así la gente que no es católica, el ejemplo, ¿no? Que de ese ejemplo, con lo que haces, a veces me cuesta, pero, pues por ejemplo, en mi universidad, en las prácticas, tienes que hacerlas con la menor ropa posible. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo desde primero de carrera me negué, estoy ya en cuarto, me negué y no quería, vamos, que no iba a ponerme, no me tenía por qué ver a alguien en ropa interior. Entonces, que pues empezaron las amenazas de los profesores, que te suspendemos, que no sé qué, como te quites la camiseta, bueno, pues lo de siempre. Entonces, yo cogí, o sea, el primer día llevaba una camiseta interior de tirantes que me tapaban pues lo mismo que me puede tapar la prenda interior. Entonces, Sí. pues de esa manera, pasando los cursos, por ejemplo, empezaron mis amigas a hacer lo mismo que yo. En tercero ya alguna que no eran mis amigas ya también lo hacían prácticas. Luego ya a finales de tercero, en el segundo cuatrimestre, ahora ya pues sí que hay alguna que va pues enseñando tal, pero la mayoría se llevan una camiseta, es un ejemplo. Luego, no sé, otra cosa así, pues la forma de hablar, o cuando voy a hacer ejercicios espirituales, pues les explico un poco. Las amigas que tengo ahora, mi grupo de amigas, me entienden y me lo respetan. Hay algunas que no, pues lo de siempre, pero yo creo que es eso, con el ejemplo. Pero pues, tú puedes hablar y decir que sí, que eres católica, tal, pero si no te ven que seas distinto, si no... No sé, la forma de hablar, el otro, que se vayan la gente, esté pensando los de mi clase en irse de fiesta o en emborracharse y tú digas, no, mira, pues yo no voy, pues porque no va conmigo. Y recibes, o sea, muchas veces mis amigas me dicen que salga o que, ay, ¿por qué no bebes? Ya no bebes, no sé qué, es como... Ya. Sí. Bueno, ahí has puesto tu pequeño granito. Sí, bien. ¿Qué es lo que te lleva a ti? ¿Qué es aquello en lo que te apoyas? ¿Una lectura? Algo que dices, jo, cuando estoy mal, cuando veo que todo a mi alrededor se pone en contra de mí, cuando me encuentro en un momento, por ejemplo, en la universidad, o a veces en casa, o a veces con amigos nuevos que conozcas. ¿Qué es lo que te lleva otra vez? ¿Qué es lo que te lleva otra vez a Dios? ¿En alguna frase? ¿En algún momento quizás de la peregrinación del 2007? No sé, yo cuando me pasa algo suelo llegar a casa, se lo contar a mi madre y me suele decir, Bien. me suele aconsejar, o hay veces, pues eso, me acuerdo de algún pasaje del Evangelio, ¿no? Cuando dicen, dichosos los que son perseguidos por mi causa, que de ellos es el reino de los cielos, pues esa la tengo muy presente, de decir, pues... Perfecto, nos quedamos con esa frase. Bien, bien, bien. ¿Cómo te planteas el futuro? ¿Qué hay en tu futuro? ¿Qué hay al final de las vías? ¿Tienes pareja? Sí, estoy saliendo con un chico que se llama Alejandro. Ahora llevamos un año, este último año es un apoyo muy importante para mí, porque yo qué sé, cuando me pasa algo de esto en la universidad, pues él me entiende y me intenta ayudar. Y ahora lo que hacemos, pues eso, mi fe no solo la vivo yo, sino la vivimos compartida. Entonces, eso nos ayuda, pues eso, aunque cuando uno está más débil, está el otro en el tema de la fe, ¿eh? Y cuando está débil el otro, está el uno, o sea, Bien. siempre nos... Es un apoyo. Y pues el futuro, pues le veo, pues eso, terminando la carrera ya, por fin, y si Dios quiere, pues casándome y formando una familia. ¿Cómo vivís? Cuéntanos un poco cómo vivís ese noviazgo cristiano. ¿En qué cosas, por ejemplo, nuestros telespectadores pueden decir, voy a distinguir entre un noviazgo cristiano y un noviazgo no cristiano? ¿Cómo vivís vuestro noviazgo? Una de las cosas que yo creo que es importante y nos diferencia del resto es el tema de la pureza. Bueno,
Alejandro, mi novio, no... O sea, yo cuando le conocí no era de... O sea, estaba bautizado, sí, era católico, tal, pero no era practicante. Entonces, o sea, he tenido como que ayudarle otra vez a que volviese a esto. Entonces, pues eso, el tema de la pureza, pues esto de conocerse una noche y ya pues acostarse o tal, eso nosotros no... Bien. Claro, consideramos algo que es muy importante y, o sea, yo considero que es como un regalo que se entrega el día del matrimonio y ya está, y no hay mayor prueba de amor que esa, que entregarse entero, ¿no?, a la otra persona. Otra cosa también es que, por ejemplo, cuando discutimos, o porque en todas las parejas se tiene que discutir por algo, no tienes que estar de acuerdo 100% con la otra persona, es que hemos establecido, por así decirlo, que no pase del día siguiente, o sea, que esa misma noche o ese mismo día se arregle. Ajá, o sea, muy bien. y es algo que yo creo que es importante porque ahora la gente en la sociedad, o sea, es que no aguantan una discusión. O sea, a la mínima ya, pues no tengo que aguantar esto, me largo y ya está. O sea, y yo creo que muchas veces lo que te une más es cuando te reconcilias con esa persona y lo arreglas, ¿no? O cuando es que en el fondo es ceder. O sea, que alguno de los dos tiene que ceder y eso yo creo que es otras cosas importantes. Bien. Tienes un consenso. Sí, que luego el tema, pues eso, de ir a misa juntos, de vivir la fe, de rezar el rosario, de hacer unas lecturas sobre un libro que estamos leyendo sobre el noviazgo, llevar un noviazgo casto y bien. Eso. ¿Piensas en el matrimonio? Sí. ¿Te ves como madre de familia? Sí. Si no tuvieses esa gracia del Señor de ser madre de familia, ¿cómo...? Bueno, cada uno, no sé... ¿Es un reto? Sí. Dios nos pone retos. Yo lo aceptaría. O sea, es lo que Dios te da y ya está. Si no te da la oportunidad de esa gracia de tener hijos, bueno, pues les adoptas, no pasa nada. O sea, no, a mí no me parecería un problema. Perfecto. Alejandro, el tema de retomar, por ejemplo, el ser otra vez cristiano practicante, el volver a hacer lectura creyente, el volver a hacer ese tipo de cosas gracias a ti o contigo, ¿cómo lo ha llevado? ¿De buena gana? ¿Al principio un poco reticente? Es que al principio o sea, lo que hicimos fue... Es que cuando nos conocimos era... O sea, fue un momento de... Me lo dijo él además, me dijo, pero tú vas a misa, ¿no? Y todo eso. Y fue un momento en mi cabeza de decir, ¿qué hago? ¿Le digo la verdad? ¿No digo la verdad? Si le digo la verdad me va a decir, pues no quiero saber nada de ti. Sí. Y si no le digo la verdad, jolín, me estoy mintiendo a mí misma también, no sé. Entonces era el momento de decir, mira, ya está, yo se lo digo y resultó que sí, que él pues, echaba de menos, ¿no? Esas cosas que ha vivido él y le gustaría, en ese momento le gustaría retomarlo y ya la retomó, vamos, pero eso, que al principio, y sobre todo con el tema de la castidad y todo eso, a mí me da muchísima vergüenza. O sea, porque era de la mentalidad del mundo, de decir, con 20 años, no, ¿sabes? Yeah. Entonces a mí me daba mucha cosa, entonces, pero se lo dije todo y es más, estaba encantadísimo, o sea que... Él ha vivido también su propio cambio de agujas. Claro. Él también ha cambiado de vida. Sí. ¿Cómo vive él? ¿Cómo te cuenta él? ¿Cómo vive él ese cambio de agujas? Él, igual que tú, por ejemplo, te enfrentas en la facultad a gente que quizás no comprende el ser joven cristiana en el mundo de hoy. ¿Cómo vive él el decir, pues mira, salgo con Almudena es una persona que cree, que tiene una comunión con Cristo, que va a una Eucaristía, hojeamos el Evangelio, hacemos lecturas juntos, hablamos o conversamos de aquello que nos ha llamado la atención en esa lectura? Estas cosas hago con mi pareja. ¿Cómo vive él el expresar al mundo en el que esté? Soy una persona cristiana que está con una persona cristiana que encima me ha hecho cambiar de agujas. Bueno, pues lo primero que él no puede apenas decir nada, porque pues le pasaba lo mismo que a mí, ¿no? El grupo de amigos que tiene, pues
sí, son muy amigos, son muy tal, pero en la hora de la verdad, cuando les dices que vas a misa o tal, ya te miran mal, no te insultan, pero se meten contigo, te dicen, estás loco, no sé qué, no sé, es muy... Entonces yo, en ese caso, él no puede, en el trabajo lo mismo, o sea, el trabajo es, vamos, es increíble lo que... Y es gente ya mayor, Alejandro tiene 27, o sea, hablo de gente de 30, 40 sí, casados. Padres de familia, por ejemplo. Padres de familia. Que dicen que sí, que somos amigos, tal, pero ahora de la verdad, cuando me cuentas esto no te lo estoy respetando. Pues eso, que en plan, pues eso, estás loco, que todo tentaciones de, no sé, decir estás en una secta, lo de siempre, y sí. No sé. Bueno, es una pequeña cruz, sí. Es una pequeña cruz. No, sentiros orgullosos. Sí, yo sí. En cierto modo, Dios os ha elegido para santificaros de ese modo. Habéis cogido vuestra propia cruz como pareja, individualmente, la habéis hecho un proyecto común. Bien, bien, muy bien, Almudena. Almudena, nos están viendo jóvenes que quieren realizar ese cambio de agujas, pero que no saben cómo hacerlo. ¿Qué les dirías tú a estos jóvenes? ¿Qué consejo les darías? Bueno, yo les diría en primer lugar que se parasen a pensar, porque o sea, el mundo en que vivimos es como que todo va muy rápido, que no... Pues la sociedad y todo esto te hace tener una ideología que quiere, o sea, mundana y solo vale lo terrenal y no sé, yo les aconsejaría pues eso, que se parasen a pensar, que empiecen a pensar pues en el sentido de su vida, quiénes son, por qué están aquí, quién les ha traído aquí, dónde van a ir en un futuro o qué va a pasar cuando se mueran, o no sé, preguntas que yo a veces me he planteado en su día. Y luego, pues eso, que se abran, porque a mí también al principio me pasaba eso, yo iba así, me sentaba frente al sagrario, pero era como, yo miraba y no sentía nada, no me decía nada, entonces era porque no me abría, y yo creo que es importante que se abran al Señor, y Él solo hace, pero claro, el momento que no le dejas, que estás cerrado al Señor, Él no puede hacer nada, entonces lo que primero que tienen que hacer es abrirse, entonces ya que el Señor les maneja y seguro que les va a ir muy bien. Apertura al Señor, realizar un proyecto de vida. Bueno, Almudena, ha sido un placer, ha sido estupendo, de verdad, muchísimas gracias por tu testimonio. Y muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos un día más, un momento más. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias.